Buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien. Dios me los bendiga. Un tiempo más para escudriñar las Escrituras en Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer versículos 5 y el 6 en esta tarde. Si me acompañan ahí en Gálatas 5, versículo 5 y versículo 6. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El tema de esta tarde, la esperanza de la justicia es por fe. La esperanza de la justicia es por fe. Vamos a orar. Padre, damos gracias por el privilegio que nos das de transmitir, Señor, este mensaje de las tardes, los domingos, a los hermanos en la iglesia. Señor, gracias por permitirnos comunicarnos y esperamos, Señor, que pronto podamos reunirnos en las tardes, tener nuestros almuerzos, Señor, y en la iglesia poder, Señor, con los hermanos presentes, poder predicar estos mensajes tan importantes, tan beneficiosos en nuestra vida espiritual. Bendice, Señor, a los hermanos que fielmente, Señor, ellos buscan, Señor, escudriñar las Escrituras y continuar aprendiendo. Bendíceles y bendice, Señor, este mensaje en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La esperanza de la justicia es por fe. La esperanza del creyente es la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta esperanza no se refiere a la esperanza que el mundo tiene por las cosas que ellos anhelan tener o añoran ser, sino que estamos hablando de la justicia segura que se encuentra en Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Verdad? El mundo tiene su manera de tener su esperanza, pero el cristiano tiene su manera, la esperanza que la Biblia nos enseña. Observemos esta preciosa seguridad eterna y la segura esperanza de ser redimidos. Vemos primeramente la esperanza de la justicia viene por medio del Espíritu de Dios. Note, la esperanza de la justicia viene por medio del Espíritu de Dios. Versículo 5 dice la palabra de Dios: pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Observe el versículo ¿ok? Note lo que dice. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Precioso versículo. Es la presencia del Espíritu Santo morando en el creyente quien motiva la esperanza dentro de la persona salva, ¿verdad? Es la presencia del Espíritu Santo morando en el creyente quien motiva la esperanza dentro de la persona salva. Quiero llevarlos a Romanos, no pierda ahí Gálatas, pero Romanos capítulo 8, ese es un versículo que siempre está en mi corazón, porque me sirvió de mucho cuando vinieron dudas a mi vida sobre la salvación de mi alma. Y es un poderoso versículo para usted también, como me ayudó a mí. Note que esto es lo que la esperanza de la justicia que viene por medio del Espíritu Santo de Dios. Versículo 16 dice del capítulo 8 de Romanos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Son dos cosas que necesito que observemos aquí. Primero, la palabra espíritu, la primera palabra ahí, vemos que es la E, ¿verdad? Es capital, es mayúscula, mayúscula, y note la otra, espíritu, es minúscula. Okay, eso estamos aquí está hablando del espíritu con la mayúscula, es
Dios, el Espíritu de Dios. Y la minúscula, con la letra E minúscula, es el espíritu del hombre. Entonces, el Espíritu de Dios dice aquí mismo, el mismo Espíritu de Dios da testimonio, ¿ok? Eso quiere decir que testifica a nuestro espíritu, o sea, del hombre, de que somos hijos de Dios. Y ahí está la seguridad, y ahí está la esperanza, y ahí está el tema que la esperanza de la justicia viene por medio del Espíritu de Dios. O sea que esta seguridad de la esperanza que tenemos en Dios para la eternidad no proviene de ningún hombre, no proviene de ningún sistema humano, no proviene del pastor, no proviene de la iglesia, de los hermanos, proviene del Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Y esto es clarito, bien precioso como el Señor lo pone. So, en otras palabras, el Espíritu Santo es quien produce esta absoluta seguridad. ¿Okay? El Espíritu Santo produce esta absoluta seguridad. So, Dios acepta la fe, ¿verdad?, del creyente y la toma por justicia. Comprendamos esas dos palabras, ¿okay? Porque como hablando de doctrinales, expresiones y teológicas, a veces nos confundimos. So, hablemos de la fe, ¿verdad? Cuando nosotros hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador, eso quiere decir que la fe que ponemos en Cristo por las evidencias de las obras que Él hizo por nosotros. ¿Cuáles son las evidencias? Las evidencias que la historia nos cuenta es la muerte, o sea, la pasión del Señor Jesucristo que Él sufrió por los pecadores. Entonces, eso está históricamente escrito. Entonces, estas evidencias esta historia se convierte en evidencias para nosotros confiar en lo que Cristo hizo por nosotros, históricamente. Entonces, la Biblia lo presenta y esas son las evidencias. Entonces, cuando el juicio del hombre está maliciosamente considerando no creer en Dios o en Cristo y lo que Él hizo por el hombre, cuando el hombre en su corazón decide de no seguir confiando en Cristo lo que dijo o lo que hizo, o lo toma en leve, o lo ignora, o no le pone atención, o no le importa. Estamos hablando de que pisotea esas evidencias que están marcadas claramente en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuánta persona, cuánta gente hace eso? De pisotear lo que la palabra de Dios nos enseña, a veces ignorantemente, ¿verdad? Dicen no a la verdad, no a las evidencias, no a lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo más terrible, ¿no? Por eso hay una condena terrible para el que no crea en Cristo Jesús, porque están las evidencias ahí en la palabra de Dios. Y por supuesto las evidencias se necesitan observarlas, ¿verdad? Como en una corte. Alguien sale culpable, el juez está ahí y ve, antes de meter a alguien a la cárcel, va a ver las evidencias. Si la persona merita ir a la cárcel o merita ser libre, ¿verdad? Entonces, ese juicio es el que tiene que tener el hombre cuando venimos a las Escrituras. El juicio correcto, ¿verdad? Y no pernicioso, ni juicioso, ni malicioso, sino que confiable en las evidencias de que Cristo es lo que Él dijo que Él era. Que Él era el Hijo de Dios y que vino con un propósito y que vino a servir con su vida y muerte para darnos vida eterna a nosotros. Eso es bien importante, esos versículos ahí, bien importante. Hablando ¿verdad? De que el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio, ¿okay? Él es el que
podríamos decir, es el testigo. Testimonio viene de la palabra testigo. Él es el que da testigo, es el que dice, sí es verdad, sí así son las cosas, sí así están escritas, sí esas son las evidencias, sí eso es la verdad, sí confía en Él, ¿verdad? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es que venimos a ser hijos de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos enseña en Gálatas, observemos ahí estos versículos porque son poderosos versículos. Note lo que dice Gálatas capítulo 4 y el versículo 6. Gálatas 4:6 dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y ahí está, note, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Este versículo es bien importantísimo en la vida de un cristiano. Muchas personas, ¿verdad? Se conducen de que han recibido a Cristo como su único Salvador y han obtenido la salvación, han obtenido el perdón de sus pecados, y a los que reciben a Cristo se les promete vida eterna. Pero hay algo aquí que a veces, si no leemos las Escrituras bien, los podemos pasar desapercibidos. Y aquí aclara, el apóstol Pablo nos está hablando de algo bien profundo, bien precioso, importantísimo para nosotros los cristianos. El Espíritu, dice, aquí se nos da no solamente el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu de Cristo. Y aquí aclara el apóstol Pablo que como somos, o sea, que al venir a Dios, ¿verdad? Venir a Cristo y entramos a la familia de Dios, inmediatamente venimos a ser hijos de Dios. Entonces, al ser hijos de Dios, ¿ok? Y obtenemos el Espíritu de Cristo, del Hijo de Dios, entonces nosotros obtenemos el privilegio de ser vistos como el Hijo de Dios. O sea, si tenemos el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Cristo está morando en nosotros y entonces el Padre nos ve a nosotros exactamente como nuestro Señor Jesucristo. Porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y aquí está el problema. Y este es un problema a veces cuando las personas no entienden esto. Le voy a decir cuál es el problema. Es que cuando nos acercamos a Dios en oración, no tomamos en cuenta de que estamos siendo vistos de parte de Dios como hijos de Él en este contexto, que tenemos el Espíritu de Cristo. Y por eso dice la palabra de Dios que nuestro espíritu, como es el Espíritu de Cristo, clama, dice, Abba, Padre. Nuestro espíritu ya está dentro de nosotros y Dios Padre Celestial nos ve como sus hijos, porque nos ha dado el Espíritu de su Hijo. Y en la calidad de espíritu, o sea, en la calidad de ser los portadores del Espíritu de Jesucristo, entonces nosotros necesitamos acercarnos al trono de la gracia, ¿verdad? Para recibir el pronto socorro como hijos verdaderos de Dios. No solamente personas salvas, sino que verdaderos hijos de Dios. ¿Okay? Porque el Espíritu que mora en nosotros, ¿verdad? Es el Espíritu de Cristo. Y esto tiene un tremendo peso cada vez que, imagínense que el Señor Jesucristo en el cielo, Él interviene por nosotros en oración. Él no solamente fue intercedor aquí en la tierra, pero también ahora que está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, Él intercede por nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, note que, imagínese, póngase a pensar que cuando el Hijo de Dios, y lo podemos ver en las Escrituras, cuando el Hijo de Dios pedía algo al Padre, ¿ok? Había una comunión preciosa, el Padre inmediatamente ponía atención a su Hijo.
Y en varias ocasiones el Señor Jesucristo le dice, gracias Padre porque sé que me oyes. Entonces, cuando dice el Señor, sé que me oyes, es que siempre le oye y no lo desecha. Porque en el caso del contexto de Cristo como hijo, ¿verdad? Entre la relación de como hijo, entre el Padre y el Hijo, hay una relación tan preciosa, tan armoniosa, que es imposible que el Padre no le escuche a su Hijo. Agarre esto, ¿ok? Porque esto es una es una importancia cuando nosotros venimos delante de Dios en oración. ¿Por qué a veces no obtenemos las oraciones contestadas? ¿O por qué a veces pensamos o sentimos de que Dios nos escucha? ¿Por qué a veces oramos y percibimos que Dios de verdad no nos escucha? Es porque no venimos en calidad como Cristo lo estaría haciendo, sino que venimos en calidad de salvos y reclamamos a la salvación porque pues somos salvos, ¿verdad? Por medio de Cristo. Pero pasamos desapercibido esta tremenda autoridad que Dios nos ha dado a través del Espíritu del Hijo de Dios, que es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y Él está pronto para escucharnos, listo para bendecirnos y contestarnos las oraciones, las peticiones que nosotros le hacemos. Porque por otro lado, el Hijo de Dios, ¿verdad? Si pedimos dentro del contexto del Hijo de Dios, hablando de Cristo, Cristo casi nunca pidió para sí mismo. Cristo siempre pedía por los demás. Entonces, si la oración que nosotros traemos a Dios es siempre en calidad de los demás, estas oraciones que pedimos, el Señor nos va a considerar dárnosla y contestándola, porque no está pidiendo egoístamente el Espíritu del Hijo, sino que está pidiendo por el beneficio, las bendiciones, los milagros, ¿verdad? Para los demás, no para sí mismo. ¿Ok? ¿Eso quiere decir que no vamos a orar por nosotros? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una plena recibimiento más caluroso en el trono de Dios, a los pies de Dios, cuando escucha la oración intercedora de alguien más. O sea, cuando intercedemos por alguien más. Eso es lo maravilloso acerca del Espíritu, del Espíritu de Cristo. Ahora, eso tenemos algo tan importante del Espíritu de Dios y necesitamos saberlo usar. Note el versículo 7, ahí en Gálatas. Así que ya no eres esclavo. Fíjese bien, esto es bien importante aquí, por eso está la connotación. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ok, muchas personas, ¿verdad?, oran a Dios como siervos, no como hijos. Ok, y eso es lo que el versículo 7 nos informa. Ok, venimos a Dios, oh Dios, ayúdanos en esto, ¿verdad? Y venimos en calidad de siervos, no en calidad de hijo. Fíjese la diferencia. Aprenda esto, bien importantísimo cuando es acerca de la oración. ¿Okay? Cuando venga usted delante de Dios a orar, no venga como un siervo. ¿Okay? Y eso es lo que dice ahí. Porque hoy somos hijos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Entonces, muy importante. ¿Okay? Y así usted lo practica. Ahora, a esto se refiere la justicia que acabo de mencionar, la palabra justicia. Le mencioné dos palabras, fe y justicia. Dios acepta la fe del creyente, ¿okay?, y la toma por justicia. Esta justicia que solamente Cristo puede dar, ¿verdad? Porque Él era el justo, Él es el justo, Él fue a la cruz a morir por los injustos, entonces fuimos justificados. La fe, la confianza que ponemos en lo que Cristo hizo por las evidencias que nos muestra la Biblia, entonces nos da a nosotros, Dios, ¿verdad?,
la posición de hijos, porque nos da el Espíritu Santo de Cristo, ¿verdad? Y luego es ahí donde se aplica la justicia también. Obteniendo el Espíritu de Cristo, obtenemos la justicia de Cristo también. Sabiendo que nosotros no estamos produciendo la justicia, es Cristo quien la produjo en la cruz del Calvario por nosotros. La esperanza de la justicia viene por medio del Espíritu de Dios. Letra A, esta esperanza espiritual capacitó a Abraham para venir a ser el padre de la fe. Vemos en Romanos capítulo 4 y el versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente. Hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces la Biblia nos enseña que esta esperanza espiritual capacitó a Abraham para venir a ser el padre de la fe. Cuando habla de esperanza contra esperanza, se refiere a la esperanza espiritual, ¿verdad? La esperanza que Dios le había prometido. Que Dios, cuando dice esperanza sobre esperanza, es que Abraham actuó en la promesa de Dios. Esa es la primera esperanza. ¿Okay? ¿Cuál era la esperanza? La primera promesa de Dios, que las esperanzas existen por promesas. No habría esperanza si no existiera promesa. Entonces, cuando la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla de esperanza sobre esperanza, está diciendo de promesas tras promesas. ¿Ok? Promesas tras promesas. Promesas tras promesas. La primera promesa que Dios le dio a Abraham era que le iba a dar prole, ¿verdad? Que le iba a dar hijos. ¿Ok? Esa es la primera esperanza. Y después la siguiente esperanza es de que le iba a dar tierras. Y luego sobre esas tierras también le iba a dar una descendencia que sería inmensa. Hablando esperanzas, de promesas y promesas. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar, dice, a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Ahí está la promesa. Conforme a lo que había dicho. Abraham creyó. Y así será, dice, tu descendencia. Hablando de la descendencia y hablando también de las tierras. Promesas. Dios había prometido que le iba a dar tierras. ¿Verdad? También. No solamente la bendición de toda su descendencia, pero también las tierras que iban a ser proveídas. Vemos que si hay esperanza, hay promesas. Entonces la esperanza, esta espiritual, capacitó a Abraham para venir a ser el padre de la fe. Creyó a Dios y Dios se lo contó, ¿verdad? Por justicia. Vemos letra B. Esta esperanza espiritual es la que salva. Ahí el capítulo 8 de Romanos. Note lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Ahí está. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Que hablando de la esperanza, la salvación fue una promesa. El que creyere será salvo. Será. Futuro, ¿verdad? Aunque la acción es del momento, inmediatamente la persona recibe a Cristo como un único Salvador, pero será. Por ejemplo, nosotros, recuerdo cuando yo hice la decisión para recibir a Cristo casi 30 años atrás, entonces será. Soy ahorita, pero todavía no he recibido totalmente lo que el Señor me ha prometido. Todavía está en el futuro. Aunque soy salvo ahorita, de acuerdo a la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces he adoptado, he creído, estoy dentro de la familia de Dios, pero todavía no se ha llevado
el final de esa promesa. Todavía no se ha cumplido el final de esa promesa. Hasta que su servidor muere, entonces se cumple la promesa total después de la muerte. Qué lindo. Y esa es la promesa divina que el Señor nos da, y eso es lo que nos salva, la promesa de la esperanza que tendremos, ¿verdad? Y eso es lo que nos salva, dice el apóstol Pablo. Porque en esperanza fuimos salvos, hablando de la promesa, pero la esperanza dice que se ve, o sea, una promesa que se ve, dice, no es esperanza. ¿Por qué razón? Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Okay. Es como decir, alguien quiere regalarle, un padre quiere regalarle a su hijo un regalo, ¿verdad? Y quiere darle la sorpresa. Y le menciona que le tiene preparado un regalo. Pero, ¿verdad? Se lo enseña antes de dárselo, sí, antes de prepararlo, y antes de, ¿verdad? de envolverlo, se lo enseña y después le regala el regalo. ¿Qué regalo va a ser eso? Si ya lo vio, ¿verdad? No va a tener la misma dinámica de cuando se da un regalo envuelto y no se sabe qué es lo que está dentro. Es un regalo, ¿qué es un regalo? Y hasta que no lo abre no se da cuenta. En el caso de la esperanza, se nos da a nosotros una promesa, ¿verdad? Totalmente, nosotros no sabemos todo lo demás que este regalo de vida eterna se compone. Sabemos que la vida eterna aquí en la tierra la estamos disfrutando en Cristo, la armonía con Él, el Espíritu Santo, el plan divino que Dios tiene con sus hijos y nos da muchas cosas, muchos beneficios, mientras que lleguemos totalmente al final de esa promesa. Y ahorita, ¿verdad? Estamos anticipando, ¿verdad? Que se llegue ese momento y que la vida eterna, o sea, cómo será, cómo, ¿verdad? Todo lo demás, aunque está escrito, ¿verdad? Pero no lo podemos ver, no lo podemos tocar, sino que es algo que se nos va a dar futuro. Eso es lo que es la esperanza. De esa manera somos salvos, dice el apóstol Pablo. Esta esperanza espiritual es la que salva. Letra C, esta esperanza espiritual se encuentra en las Escrituras. En el capítulo 15 describe esta esperanza espiritual. Note lo que dice el capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire qué lindo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué lindo. Si no tuviéramos nosotros las Escrituras, no tendríamos esperanza, ¿verdad?, de las promesas de Dios. Si no estuviera escritas sus promesas, no tendríamos esperanza de lo que Él había dicho o lo que Él había prometido a sus hijos. Pero aquí están escritas, y qué lindo, porque si se le olvidan, bien fácil puede usted abrir las Escrituras y volverlas a leer, ¿verdad? Ahí se encuentra en las Escrituras. La esperanza espiritual se encuentra en las Escrituras. No viene ¿verdad? de Shakespeare, no viene de los filósofos, no viene de hombres, ¿verdad?, cabezones que saben mucho, o científicos. No. Está escrita en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Y Dios las ha fusionado en el libro para poder beneficiarnos a nosotros de estas verdades y estas promesas. Vemos aquí la esperanza de la justicia viene por medio del Espíritu de Dios. Número 2, la esperanza de la justicia viene a través de Jesucristo solamente, a través de Jesucristo solamente, no por medio de ritos. Okay, eso nos enseña en Gálatas ahí. Observe, Gálatas 5 y el versículo 6. Dice,
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Okay? So, la esperanza de la justicia viene a través de Jesucristo, no solamente, o sea, a través de Jesucristo, solamente, no por medio de ritos. So, letra A, con ritos o sin ritos no se puede producir esperanza verdadera con el Dios de la Biblia. ¿Okay? Vuelvo a repetir, con ritos o sin ritos no se puede producir esperanza verdadera con el Dios de la Biblia. Aunque hay religiones que observan los ritos y reglas principalmente para acercarse a sus deidades o dioses y tenerlos contentos, ¿verdad? Pues sabemos que en los antiguos tiempos, por ejemplo, los egipcios, algunos pueblos africanos, los mayas, los aztecas, los incas, hablando de algunos, ¿verdad? Tribus o naciones, sacrificaban humanos a dioses. ¿Okay? Y que, bueno, con el pasar del tiempo, pararon ellos estos, pero siguen de todas maneras mucha gente adorando dioses y trayéndoles, ¿verdad?, a ellos sacrificios. Quizás ahora ya no son de humanos, quizás en algunas regiones parece que hay todavía de humanos, pero no es tan abierto como en esos entonces lo hacían. Estos sacrificios de estas gentes eran con el fin de tener la esperanza de la lluvia, tener buenas cosechas y apaciguar el enojo de los dioses crueles a quienes ellos adoran o adoraban. Note que ellos creaban su propia esperanza también, o sea, haciendo sacrificios y ritos, y entonces el hombre está acostumbrado a eso. Le traigo eso en mente, es porque el hombre está acostumbrado a hacer ritos, ¿verdad? Desde antaño, o sea, se ve de que es una urgencia de traer a los dioses sus sacrificios para que los dioses puedan puedan aceptarlos a ellos, a los humanos. Entonces era terrible. Los mayas, literalmente arrancaban el corazón vivos a las personas, tremendo. Y aparte de haberlos mutilado, ¿verdad? Antes o haber abusado de ellos, luego, y esto era para contentar, ¿verdad? A los dioses, y eso creaban ellos esperanza. La esperanza de la justicia viene a través de Jesucristo solamente, no por medio de ritos. Letra C, ni con observar la ley o sin observar la ley podría alguien producir la esperanza. Nadie puede producir esperanza eterna en Dios o ser aceptado por Dios por medio de la ley o sus observancias. Letra C, ni con obrar la justicia o sin obrar la justicia podría alguien producir esperanza. ¿Ok? Nada ni nadie absolutamente puede proveer la esperanza segura de la justicia en una persona, excepto por nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Solamente su justicia y su muerte puede ofrecer la esperanza al hombre, porque por medio de su muerte viene una promesa, por medio de su acción viene una promesa, por medio de su pasión que él sufrió viene una promesa. Y solamente por medio de él es que esa promesa el hombre puede recibir por medio del Señor Jesucristo. Allá en Efesios, el capítulo 2 y el versículo 11, voy a leer varios versículos porque vale la pena en la aplicación de estas escrituras. Note lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Efesios, versículo 11. Aquí vemos la reconciliación que Cristo trajo al mundo y fue por medio de la cruz. Y el apóstol Pablo escribe muy claramente y muy ricamente y tan excelentemente esta aplicación. Versículo 11 dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, este es Pablo escribiendo, vosotros,
los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los gentiles no tenían nada que ver con la circuncisión que fue dada al judío. Al gentil se le llamaba incircuncisión a ellos, porque existía la circuncisión. ¿Okay? Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había esperanza en nosotros, o sea, los gentiles, éramos ajenos a los pactos que Dios había hecho, con las promesas que Dios había hecho con su pueblo de Israel. Éramos ajenos totalmente. Bien claro lo dice aquí y excelentemente lo aclara el apóstol Pablo. Y estábamos, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos sin las promesas y sin Dios en el mundo, sin las promesas de Dios, ni el pacto que había hecho el Señor con el pueblo de Israel, y sin esperanza. Nota el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, amén. Él es el que nos introduce a estos pactos, a esta familia divina. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, aquí está, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí está describiendo que la división, ¿verdad? De estos que habían tenido el pacto con el Señor, les había dado ritos, cosas que tenían que hacer, ¿verdad? Pero venido Cristo, ¿ok? Aún nosotros que no teníamos nada que ver con los pactos de Israel y con las reglas de la ley, el Señor nos une, ¿verdad? Une a estos que estamos alejados y une a estos que están practicando las leyes, ¿verdad? La ley, y nos une y nos da, o sea, nos trae paz. Versículo 16, y mediante la cruz, aquí está, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, hablando de la cruz, las enemistades, o sea, las diferencias que teníamos de los gentiles con los judíos. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, ¿ok? Y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca, los judíos, y a los que estaban lejos, los gentiles. Versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. El espíritu de Cristo, ¿ok? El espíritu del Padre y el espíritu de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Mire qué lindo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. La esperanza de la justicia viene a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu, de su obra y el plan divino que Dios tenía para cada uno de nosotros. La esperanza de la justicia, qué lindo. ¿Okay? La esperanza de la justicia viene por medio del Espíritu de Dios. La esperanza de la justicia viene a través de Jesucristo solamente, no por medio de ritos. Y número 3, la esperanza de la justicia viene por fe, obrada por amor. Y eso es lo que nos enseña Gálatas 5:6.
¿Ok? La esperanza de la justicia viene por fe, obrada por amor. ¿Ok? So, ¿quién es el que obra en el amor? Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, hablando de los ritos, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Metas eso en la cabeza. Por fe, ¿verdad? Nosotros hemos confiado en Cristo, en las evidencias que el Señor hizo por nosotros, la obra esa preciosa que Él hizo por nosotros, y sabemos que lo hizo por amor. ¿Ok? So, note que fue el amor de Dios quien mandó a su Hijo para asegurar nuestra justicia al morir por nosotros. Vuelvo a repetir, letra A. Fue el amor de Dios quien mandó a su Hijo para asegurar nuestra justicia al morir por nosotros. So, fue el amor de Dios quien lo hizo todo. So, la persona que Dios le ilumina y le revela esta verdad, le convence su corazón y su razón, y la persona no hace otra cosa que rendirse a tal obra de amor, poniendo su fe, su vida y su lealtad a Cristo. ¿Verdad? Eso es lo que ha sucedido conmigo. ¿Verdad? Yo no sé con qué, cómo usted lo percibe esto, pero la palabra de Dios dice que el amor de Cristo nos constriñe, ¿okay? Sabiendo de que uno murió por todos. Entonces, cuando nosotros sabemos y entendemos esto, ¿verdad? O sea que para mí, es lógico, como humano, como humano, humanamente pensando, para mí es lógico que si Cristo murió por mí, hablando de mi persona, si Él lo hizo por mí y yo lo tomo personal, lo menos que yo puedo hacer en mi razón, en mi entendimiento, es que rendirme delante de Él, darme totalmente a Él, porque pues Él totalmente se entregó por mí. Él totalmente, si solo yo hubiera vivido en el mundo y esto lo sé a través de la palabra de Dios, pues es lógico que es para mí. Y es obvio que es para mí. Yo creo que las personas que a veces no viven para Cristo es porque quizás dicen, bueno, murió para todos. Sí, pero murió por usted personalmente. Pero la gente no lo toma personal así, sino que lo toma, pues murió por todos. Y cuando lo ponemos que murió por todos, casi que hasta podemos ignorar que murió por mí y no entenderlo. Y yo creo que este es un conocimiento pernicioso y un razonamiento que no tiene peso. Pero cuando lo agarramos personal y yo pienso, yo analizo y yo sé que el Señor murió por mí personalmente, eso toma otra dirección. Y lo que menos podemos hacer es rendirnos ante tal obra de amor, ante tal obra completa, ante tal sacrificio, ante tal expresión de amor y de plan divino para mí. No puedo negarme a Él. No puedo hacerlo a un lado a Él. No puedo pretender de que todo está bien cuando yo no le he dado a Él el lugar que se merece en mi vida. No puedo vivir contento, feliz y gozoso sin antes saber reconocerle a Él en mi vida. Eso hace la gran diferencia en el cristiano. Tremenda diferencia. El amor de Dios nos convence a amarle y creerle a Él. Note lo que dice en Primera de Juan. Este es el apóstol Juan escribiendo a la iglesia. El apóstol Juan, capítulo 3, por favor, y el versículo 1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Wow. Qué preciosa expresión que usa la palabra de Dios. Le veremos tal como Él es. Fíjense que si nos remontamos con los apóstoles, vemos que los apóstoles tuvieron una preciosa comunión con Dios, con el Señor. Y ellos lo vieron tal como Él era humanamente, pero también vieron la divina persona del Señor. Y cuando nosotros pensamos en las reacciones que ellos tenían, o las disposiciones que ellos tenían con nuestro Señor Jesucristo, se portaban de verdad no totalmente entregados porque no lo habían entendido. Aún ya muerto el Señor Jesucristo, no lo habían entendido. Y aún resucitado, todavía Pedro y Juan corren a la tumba y todavía no lo habían entendido. Y ahí dice la palabra de Dios que ellos ahí comenzaron a creer. El Señor tuvo que llevarlos hasta la tumba para que creyeran en Él. Y todavía ellos, habiéndolo visto, hubieron algunos que no creyeron, resucitado. No creyeron. Imagínense la actitud tremenda de un corazón humano, que aún viéndolo al Señor resucitado, o que le habían dicho la noticia en el caso de Tomás, no había creído. Y todos los demás le daban razón y dicen, no, si aquí estuvo con nosotros. No, pero hasta que yo no vea. Qué tremendo. Qué tremendo. Siempre va a haber un obstáculo para que el hombre de verdad totalmente se entregue al Señor y crea sin ninguna malicia. Y por eso sufre la gente el cristianismo, porque no lo disfrutan, sino que lo sufren. En vez de disfrutarlo, lo sufren, porque no han creído en la manera que deben de creer. Totalmente, ¿verdad? Para poder disfrutar esta comunión divina con el Señor en el Espíritu, porque todo eso estamos hablando en el Espíritu. Es más, nadie de nosotros pudiera creer en Cristo como nuestro único Salvador si no fuese por el divino, precioso Espíritu de Cristo. Si Él no nos revelara a Cristo, nosotros no creyéramos, no pudiéramos creer, porque el humano, aún teniendo el Espíritu, aún conociendo el Espíritu, muchos se vuelven cristianos carnales, empedernidos, explosivos. Se ve como que no son salvos, se ve como que no hay una entrega total, no viven espiritualmente. Y es por lo mismo, la manera que ellos conciben creer. Los apóstoles nos dan ese testimonio. Nota el capítulo 4, ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Note que el amor bendito fue manifestado de esta manera. Okay. Fue el amor de Dios quien mandó a su Hijo para asegurar nuestra justicia al morir por nosotros. El amor de Dios. Okay. Y el amor de Jesucristo. Es interesante que la Biblia no dice, porque de tal manera amó Cristo al mundo. No dice así. Está la persona de Dios, el Padre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Hay dos clases de amor. En este caso son tres clases de amor. El amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu. Okay. Y a veces hay diferencias, porque el amor del Padre es que dio a su Hijo. Y el amor del Hijo, ¿verdad?, es que nos amó de tal manera que Él se entregó por nosotros.
Por eso la adoración que nosotros también hacemos, no solo adoramos también al Padre, sino que adoramos al Hijo, ¿verdad? Porque el Espíritu, por ejemplo, no lo adoramos, lo honramos, le obedecemos, nos sometemos, pero no lo adoramos. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo, ¿verdad? Pero no al Espíritu. ¿Okay? Porque la Biblia no nos enseña que debemos de adorar al Espíritu, pero de adorar a Dios Padre, ¿verdad? En el caso de Dios Padre sería, pues Él es Espíritu, Dios es Espíritu, Él sería dentro de este contexto. Pero literalmente hablando del Espíritu, no hay que se le adore al Espíritu, sino que al Padre y a Dios. Esas son las expresiones que usa la palabra de Dios. Pero al Hijo, porque nos dio, Él se entregó por nosotros. Y ahí, para terminar, fue el amor del cristiano mandado a caminar imitando a Dios y a Cristo. Fue el amor del cristiano mandado a caminar, o sea, a practicar, imitando a Dios y a Cristo. O sea que se nos manda a nosotros a practicar el mismo amor que Dios y el Señor Jesucristo han aplicado en nuestras vidas. Se nos manda a nosotros a practicarlo también. Note lo que dice el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que necesitamos imitar a Dios, su amor. Y andad, dice, en amor como también Cristo nos amó. Aquí está. El amor del Padre y el amor del Hijo ha sido podríamos decir, el acto divino de Dios para poder nosotros entrar a la familia de Dios. El amor del Padre y el amor del Hijo. ¿Okay? Y entonces se nos manda a nosotros que imitemos estos amores o estas maneras de amar. Sed pues imitadores, dice, de Dios, como hijos amados. Y andad, dice, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo lo hizo para Dios, pero esto nos trajo el beneficio a nosotros también. Dios lo hizo para el mundo, Cristo lo hizo por todos nosotros y lo hizo por el Padre. Qué tremenda beneficio esto trae. Se nos manda a nosotros a imitarlo. ¿Con quién lo vamos a imitar? Obviamente va a ser con los demás. No nos vamos a amar nosotros mismos. Okay. Vamos a ir a amar a los demás. O sea, imitar este amor es con los demás, con la gente que necesita de este bendito amor. Amén. La esperanza de la justicia es por fe. Y vemos aquí que la esperanza de la justicia viene por medio del Espíritu de Dios. La esperanza de la justicia viene a través de Jesucristo solamente, no por medio de ritos. Y número 3, la esperanza de la justicia viene por fe, obrada por amor. Fíjense que si nosotros amamos de esta manera, entonces podemos nosotros producir gente que se torne a Dios así, por el amor que nosotros tengamos a las personas. Porque la gente ve nuestro amor, percibe nuestra asistencia, percibe nuestro calor, percibe nuestra atención hacia ellos, y ellos dicen, wow, este amor es superior a cualquier, o sea, a lo que el hombre pueda querer imitar aquí de ser amor. Es sacrificial, se da, no está esperando nada. Y este es el amor ágape, el amor perfecto, es el amor que induce a una persona a rendirse a Dios, este bendito amor. Necesitamos practicar este bendito amor con todas las demás personas que necesitan este amor. ¿Okay? Hasta ahí las enseñanzas. Tengan una buena tarde y mediten en lo que acaba de escuchar. Bendiciones.